Bienvenido a Infidelity Tales. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, por favor, toma un segundo para dar like y suscribirte a nuestro canal. Agradecemos tu apoyo. Ahora empecemos. Nunca imaginé que mi vida tomaría el rumbo que tomó. Soy Emma Carter, una enfermera de 38 años de Manchester, y durante la última década mi vida fue predecible, cómodamente predecible. Tenía mis rutinas, mis responsabilidades y a mi esposo Mark. Pero entonces Liam Hart entró en mi mundo y todo cambió. Empezó de forma inocente. Había visto a Liam por el hospital antes. Él es farmacéutico, 9 años menor que yo, y alguien imposible de no notar. Tenía esa calma que hacía que, sin importar cuán caótico estuviera todo, nunca perdiera la compostura. Era magnético, de verdad. Una noche, después de un turno largo, muy largo, estaba en la sala de descanso sorbiendo una taza de café tibio. El día había sido brutal y agradecía un momento de silencio. Fue entonces cuando Liam entró equilibrando una bandeja con papeleo y una taza de té. Me sonrió y no fue la sonrisa apresurada y educada que todos nos damos al pasar. Fue cálida y genuina. ¿Día largo?, preguntó dejando su bandeja. Siempre, respondí con una risa cansada. Charlamos brevemente, nada extraordinario, solo conversación sobre el trabajo y cómo el hospital nunca parecía desacelerar. Pero había algo en la forma en que escuchaba, la forma en que su presencia parecía tranquilizarme. Esa misma tarde, cuando iba hacia mi coche, lo vi afuera revisando su teléfono. La lluvia había empezado y antes de pensarlo, 2 veces bajé la ventana y llamé: ¿necesitas un ride? Él parecía sorprendido pero agradecido. ¿Estás segura? No quiero molestarte. No es molestia, dije desbloqueando la puerta. Súbete antes de que te empapes. Ese primer viaje a casa no fue memorable en el gran esquema de las cosas, pero recuerdo cada detalle: el aroma de su colonia, una mezcla de madera de cedro y cítrico, la forma en que su risa llenaba el coche, cálida pero protegida. Cuando lo dejé frente a su apartamento me sentía más ligera, como si el peso del día se hubiera levantado. No pensé mucho en ello en ese momento, solo era un ride, ¿cierto? Pero sucedió otra vez y otra. Nuestras conversaciones se hicieron más largas, más profundas. Me contó sobre su infancia en Glasgow, cómo planeaba ser ingeniero como su padre, pero eligió farmacia porque quería ayudar a la gente. Yo le conté sobre mi sueño de convertirme en doctora, un sueño que había dejado de lado cuando la vida se interpuso. Aún puedes, dijo una noche con una voz llena de silencioso aliento. Me tomó por sorpresa, nadie me había dicho eso antes, ni siquiera Mark. Mark, debería contarte sobre él. Es un buen hombre, confiable y trabajador, pero en algún punto dejamos de ser compañeros y nos convertimos en compañeros de piso. Nuestras conversaciones se redujeron a horarios y cuentas. La chispa que alguna vez tuvimos ya no estaba. No quise que lo de Liam fuera más lejos, no planeé las miradas robadas, los roces que duraban más de lo necesario, la forma en que mi corazón se aceleraba cada vez que lo veía, pero pasó y me aterraba. Una noche, después de llevarlo otra vez a casa, Liam me preguntó: ¿por qué haces esto? ¿Por qué me das rides? ¿Por qué pasas tiempo conmigo? Me congelé, sentí mi pulso en los oídos, mi mente buscando una respuesta. Porque disfruto tu compañía, admití al fin, apenas en un susurro. Él me miró, su mirada firme y penetrante. Yo disfruto tu compañía también, más de lo que probablemente debería. Ese fue el momento en que todo cambió. La conexión no dicha que habíamos estado esquivando se volvió imposible de ignorar. Ojalá pudiera decir que lo detuve ahí, que me alejé y volví a mi vida como era, pero no lo hice. Cada día me sentía más atraída hacia él, a la forma en que me hacía sentir vista, escuchada, viva. Sé lo que estás pensando, cómo pude permitirlo, cómo pude arriesgarlo todo por alguien que apenas conocía. Confía en mí, me hice esas mismas preguntas 1000 veces, pero cuando llevas viviendo en automático tanto tiempo, la primera chispa de algo real se siente imposible de resistir, como despertar después de años sonámbula. No sé qué pasará después, no sé si tengo el valor de tomar los riesgos de los que Liam habló o si retrocederé a la seguridad de mi antigua vida. Todo lo que sé es que él me hizo cuestionar todas mis decisiones, mi felicidad y lo que realmente quiero. Y tal vez esa sea la parte más aterradora de todas. Los días después de la confesión de Liam fueron un torbellino de emociones. Sentía como si caminara sobre una cuerda floja, tambaleándome entre la vida que conocía y la vida que empezaba a imaginar. Cada momento en el trabajo estaba cargado, cada roce accidental, cada mirada compartida. Los límites que había construido se difuminaban y yo era incapaz de detenerlo.
Una tarde, al terminar mi turno, vi a Liam en el mostrador de farmacia hablando con un paciente. Su voz calmada sobresalía por encima del caos habitual del hospital. Alcanzó mi mirada y me dedicó una pequeña sonrisa cómplice. Mi corazón dio un salto y aparté la mirada pretendiendo estar concentrada en mi portapapeles. Más tarde, al salir, lo encontré esperándome en la entrada. La lluvia había empezado otra vez, ligera pero persistente. ¿Necesitas raide?, pregunté intentando mantener mi voz ligera. Él dudó, como sopesando las implicaciones, luego asintió. Si no te molesta. El viaje fue silencioso al principio, el sonido de la lluvia llenando el espacio entre nosotros. Yo miraba la carretera, mis nudillos apretados en el volante. Emma, dijo Liam de pronto, su voz suave pero firme. Lo miré de reojo. Sí, esto no puede seguir así, dijo. Tenemos que hablar de lo que sea que esto es. Mi corazón se hundió. Sabía que tenía razón, pero escucharlo decirlo lo hacía real. Lo sé, respondí casi en un susurro. Llegamos a su apartamento, pero ninguno se movió del coche. La lluvia corría por las ventanas, borrando el mundo afuera. No quiero hacerte la vida más difícil, dijo Liam, pero no puedo ignorar lo que siento. ¿Cómo te sientes?, pregunté, el pecho apretado. Pienso en ti todo el tiempo, dijo. No sé a dónde va esto, pero sé que no quiero dejar de verte. Su honestidad era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Sentí como si estuviera al borde de un acantilado, el viento tirando de mí en todas direcciones. No sé qué hacer, confesé con la voz quebrada. Liam extendió su mano rozando la mía. Lo averiguaremos juntos. Asentí, aunque mi mente gritaba que me detuviera, pero mi corazón ya estaba cayendo. Nuestra conexión se profundizó de formas que jamás imaginé. Encontrábamos razones para cruzarnos en el trabajo, robando momentos en la sala de descanso o en rincones tranquilos del hospital. La culpa estaba siempre ahí, un peso constante, pero no podía soltarlo. En casa, Mark empezó a notar la distancia, preguntó si todo estaba bien y mentí. Le dije que solo estaba cansada del trabajo. La verdad era que no sabía cómo enfrentarlo, no sabía cómo decirle que ya no era la misma persona que él conoció cuando nos casamos. Una noche, Liam y yo fuimos a caminar después del trabajo. La lluvia había parado y el aire estaba fresco. Hablamos de todo y de nada, sus libros favoritos, mis sueños de infancia, la forma en que las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado. Al llegar al final de la calle, Liam se detuvo y se volvió hacia mí. Necesito saber algo, dijo. ¿Qué?, pregunté con el corazón acelerado. ¿Ves un futuro para nosotros o esto es solo un momento? La pregunta me golpeó como un tren. Había estado tan atrapada en el torbellino de emociones que no me permití pensar en las consecuencias. No lo sé, admití con lágrimas formándose. Construí una vida con Mark. No sé cómo alejarme de eso. Liam asintió con dolor pero comprensión. No te pido que decidas ahora. Solo necesito saber si hay esperanza. Lo miré con el corazón doliendo. No sé si puedo darte la respuesta que quieres, pero no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Nos quedamos allí en el silencio de la noche, el peso de nuestra situación presionando sobre nosotros. Una semana después todo explotó. Mark encontró un mensaje de Liam en mi teléfono, un simple gracias por hoy que no significaba mucho, pero suficiente para despertar sospechas. ¿Quién es Liam?, preguntó, su voz calmada pero afilada. Me congelé. Es un farmacéutico del trabajo. Hemos estado trabajando juntos en un proyecto. Mark me miró con dudas evidentes. ¿Hay algo que no me estés diciendo, Emma? Ya no podía mentir. La culpa del secreto era demasiado. No sé cómo explicar esto, dije llorando, pero he sido infeliz durante mucho tiempo. Y Liam, él me hizo sentir viva de nuevo. Mark guardó silencio durante mucho tiempo. Creo que necesitamos un tiempo separados, dijo al fin con la voz pesada de dolor. Y así mi vida cuidadosamente construida empezó a derrumbarse. Me mudé a un pequeño piso cerca del hospital. Liam y yo seguimos viéndonos, pero no era lo mismo. El peso de lo perdido colgaba entre nosotros como un recordatorio constante del precio que había pagado. Algunos días me preguntaba si había tomado la decisión correcta, pero otros días cuando estaba con Liam sentía algo que no había sentido en años: esperanza. Las semanas después de mudarme fueron algunas de las más difíciles de mi vida. Sentía mi vida fragmentada, dividida entre el dolor de dejar mi matrimonio y la incertidumbre de lo que venía con Liam. Me preguntaba si había actuado egoístamente, si había tirado una década de mi vida por algo pasajero. Mark y yo decidimos iniciar el proceso de separación. Fue civil, pero cada conversación era como un cuchillo girando en mi pecho. Él había sido mi roca durante tanto tiempo y ahora yo era la tormenta que nos había destruido.
El trabajo se volvió mi refugio y Liam y yo intentamos mantener las cosas profesionales, pero nuestra conexión era innegable. Robábamos momentos entre turnos, susurrando conversaciones en rincones tranquilos del hospital. Una noche, después de un día particularmente agotador, Liam sugirió cenar en un pequeño café cercano. Era la primera vez que salíamos juntos fuera del hospital o el coche. Sobre tazones humeantes de sopa y el suave jazz de fondo hablamos de nuestro pasado, nuestros sueños y la culpa que ambos cargábamos. No estoy orgulloso de cómo empezamos, dijo Liam mirando sus manos, pero no me arrepiento de haberte conocido. Has cambiado mi vida, Emma. Su honestidad me dejó sin aliento. A pesar del caos que habíamos causado, había algo profundamente real en lo que compartíamos. Yo tampoco me arrepiento de haberte conocido, dije tomando su mano. Pasaron los meses y empecé a reconstruir mi vida. Mark y yo finalizamos la separación. Dolió, pero sentí que era lo correcto. Él merecía a alguien que pudiera darle todo su corazón y sabía que ya no era yo. Liam y yo decidimos ir despacio, construir nuestra relación sobre una base de honestidad. Empezamos a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo, largas caminatas por el parque, noches tranquilas cocinando en mi piso y conversaciones interminables sobre el futuro. Pero la culpa nunca se fue del todo. Sabía que había herido a personas en el proceso de buscar mi propia felicidad y eso era algo que no podía perdonarme fácilmente. Un día decidí hablar con Mark, le debía cierre y lo necesitaba yo también. Nos encontramos en un café, el mismo donde desayunábamos los domingos lentos. La familiaridad del lugar hacía la conversación aún más difícil. Lo siento por todo, Mark, dije llorando. No merecías esto. Él suspiró, su expresión mezcla de tristeza y aceptación. No voy a mentir, Emma, dolió, pero tal vez ambos necesitamos enfrentar algunas verdades sobre nuestro matrimonio. Ojalá encuentres lo que buscas. Sus palabras fueron un regalo, un pedazo de perdón que me permitió empezar a avanzar. Con el tiempo, Liam y yo encontramos un ritmo que funcionaba para nosotros. No siempre era fácil, enfrentamos juicios de colegas y amigos. Hubo momentos en los que el peso de nuestro pasado parecía insoportable. Pero a pesar de todo, nos apoyamos mutuamente, aprendiendo a navegar las complejidades del amor y la redención. Una noche, sentados en el balcón viendo el atardecer, Liam dijo: no sé qué traerá el futuro, Emma, pero sé que quiero enfrentarlo contigo. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No tenía todas las respuestas, pero sabía que por fin estaba viviendo mi verdad. Mirando atrás, aprendí que la vida es desordenada, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias impredecibles. Herí a personas que me importaban y siempre cargaré con eso. Pero también aprendí que está bien elegirte a ti misma, buscar la felicidad incluso cuando parece imposible. Para cualquiera que escuche mi historia, quiero dejarle esto: no esperes a que tu vida se vuelva insoportable para hacer un cambio. Toma riesgos, ten conversaciones honestas, no dejes que el miedo dicte tus decisiones. Y si alguna vez te encuentras en una encrucijada, recuerda esto: puedes reconstruirte, puedes encontrar esperanza y puedes crear una vida que se sienta verdadera para quien eres. Gracias por escuchar mi historia. Ahora te toca a ti. ¿Qué te detiene? ¿Cuál es tu siguiente paso? No esperes, hazlo.